Nos acompaña un hombre de universidad, un hombre muy conocido en los ámbitos académicos de nuestro país, como lo es el doctor Celedonio Jiménez Santos. Tengo que ver el Santos porque siempre lo que solemos decir es Celedonio Jiménez. Así es. Un conocido, como le dije, sociólogo, profesor universitario, quien ha sido en 2 ocasiones director de la Escuela de Sociología de la UAS, donde actualmente enseña, y es además autor de libros y articulista semanal de un prestigioso diario nacional. Y a él le hemos invitado para hablar, como se habla con todo sociólogo, sobre la sociedad dominicana, pero en el contexto de lo que ha estado ocurriendo con esta pandemia hace casi un año. Se trata de una persona de muchos saberes acerca del dominicano y de las cosas de los dominicanos, y por supuesto también hablaremos sobre el omnipresente tema político en la sociedad dominicana, de manera que les invito a que me acompañe a esta conversación, a esta entrevista con el sociólogo doctor Celedonio Jiménez Santos. Doctor, mucho gusto en tenerle por acá, viejo amigo, no por lo de viejo, sino por lo... Nos conocemos desde los días universitarios del colegio, hace muchos días, ¿no? Mucho tiempo. Ya nosotros, aunque usted es un babyface, todo lo contamos por mucho. Sí. Y bueno, tiene sus ventajas, ¿verdad? Bien, para mí es un gran honor, una gran satisfacción poder estar en tu programa. Es la primera vez. Sí, así es. Espero que no sea me hace el primera. honor de invitarme. Sí, yo espero también que pueda asistir. Siempre estaré a tus órdenes para tratar temas de interés nacional y vinculado a mi oficio, que es el oficio de la sociología y la actividad académica. Me satisface sobremanera reencontrarte, aunque habíamos tenido comunicaciones indirectas, pero así de manera personal, puesto que, como has dicho, es una amistad de vieja data. Bueno, además somos vecinos, porque usted escribe en el periódico El Día, que está en la vecindad del periódico Hoy. Así mismo. Y ahí puedo ver, otear sus pensamientos sobre circunstancias y asuntos nacionales, y sobre todo su gran preocupación por los valores de los dominicanos, ¿no? Así es. Ya tengo increíblemente 4 años escribiendo en el periódico El Día. Me han dado la oportunidad semanalmente. Exacto. De manera fija, y yo pienso que es una oportunidad que no debe desaprovecharse, el poder emitir unos puntos de vista sobre una variedad de temas. Así es. Como tú has dicho, siempre insistiendo en el tema ético, el tema de los valores, porque yo entiendo que en la sociedad dominicana actual uno de nuestros mayores déficits es el problema ético, y además una problemática transversal que determina, que tiene que ver con gran parte de los acontecimientos y de los vacíos que tenemos, es que el tema de los valores. ¿Por qué Celedonio estudia sociología y no medicina, arquitectura, ingeniería, odontología o hasta economía? Bueno, mira, ahí te voy a dar un dato que tú no lo conocías. Yo en realidad comencé estudiando medicina. Ya. Los años 71. Comencé estudiando medicina, pero al mismo tiempo yo asumí responsabilidades estudiantiles, políticas. Inmediatamente casi entré a la universidad. Yo venía de un... Militaste en el BRUC en esa época, ¿no? Sí, yo fui dirigente, secretario general del BRUC. Entonces yo comencé a asumir responsabilidades estudiantiles, políticas, y ciertamente me di cuenta que la medicina era una novia demasiado celosa. Ya. No me permitía lidiar con una responsabilidad académica. Aunque de estudio. siempre los estudiantes más revolucionarios
estaban o en ingeniería o en medicina. Y de hecho el movimiento de Córdoba en el 18 empieza por los estudiantes de medicina. Sí, lo que ocurre es que en nuestra universidad autónoma y también esas otras universidades hay una gran cantidad de estudiantes de medicina o de ingeniería, eran las carreras en esos años tradicionales, donde el grueso de prestigio social. Exactamente, el grueso de los jóvenes iban a esas carreras y muchas veces eran estimulados por sus padres, era para satisfacer demandas de sus padres, pero ya luego en ella veían cuál era su vocación. Eso me ocurrió a mí con la medicina, que al cabo de 2 años de estarla cursando, yo decidí irme a sociología porque entendía que podía lidiar más, establecer una mejor relación entre lo que yo hacía en términos de estudiante y académico, estudiante, dirigente su estudiantil, vocación política, y ¿no? La vocación y el quehacer sociológico. Exacto. Es decir, la sociología me daba más oportunidad, más posibilidades de incidir de una manera fundamentada y creativa en el quehacer sociológico, el quehacer estudiantil y político. Sí, en esa época todo el que quería militar o hacer aportes desde la política, pues la profesión que enseñaba a comprender, a estudiar y comprender el cuerpo social, era la sociología. De manera que había una especie de nexo, una frontera muy tenue entre la política y la sociología. Así es. ¿Usted comienza la política en el BRUC o antes militó en otra organización? No, en el BRUC. Yo entro a la universidad. Que era el Bloque Revolucionario Universitario Cristiano. Y luego... En una época fue una dependencia del PRSC. Es cierto. Del antiguo PRSC. Sí, sí. Y después se dividió, ¿no? Sí. Ahí hubo el tema del camilismo. Sí. En realidad no milité nunca en el BRUC Social Cristiano. Exacto. Y tampoco en el Partido Revolucionario Social Cristiano, porque cuando yo entré ya se había producido una ruptura con el socialcristianismo, y las posiciones que dominaban en el BRUC eran posiciones camilistas. Exactamente. Camilo Torres había sido un sacerdote colombiano que asumió una labor política de izquierda radical, tan radical que finalmente murió en 1966, luego de incorporarse al Ejército de Liberación Nacional, grupo guerrillero, en Colombia. Así es. Y entonces ya cuando se produjo esa división y esa asunción del camilismo, en ese periodo fue que yo entré a la universidad y me incorporé ya a ese grupo camilista. Y de ahí siguió, ahí terminó o siguió, porque entiendo que después vinieron los cristianos por el socialismo. Sí. Eran como casi hermanos, ¿no? Sí, sobre todo hubo una vinculación muy estrecha con cristianos socialistas de Chile, Miguel Enrique y una serie de dirigentes, Carretón de Chile, que hubo un gran nexo con ellos, y cada vez más el camilismo fue evolucionando a una posición más radical, que finalmente concluyó en una... un apoyo a Camaño. En un apoyo a sin duda, Francisco Alberto Camaño, uno de los principales líderes, o el principal líder de Corecato, camilista, Miguel Coco. Exacto. Fue una persona que estableció compromisos de trabajo con Amaury Germán Aristi y luego con Francisco Alberto Camaño. ¿Usted llegó hasta ahí políticamente? Sí, claro, y más de ahí. Ya. Sí. Después digamos, del fracaso de la guerrilla del 73, ¿usted siguió en la militancia política? Cierto, yo seguí en el Corecato, porque ya prácticamente iba concluyendo los estudios universitarios,
Pero el Corecato, como aconteció con casi toda la izquierda dominicana, se fraccionó en 1978. Entonces se produjo una división, unos corecatos que se indicaban como defoquistas y otro corecato que asumió una postura más vinculada a las masas. ¿Pero se llamaban corecatos? Los dos, sí, se llamaban y corecatos. alguna vez hablaban de que corecato de la base y corecato de la dirección. Ya. Sí, pero realmente se concluyó un fraccionamiento. Finalmente se cambió el nombre, el que llamaban corecato de la dirección pasó a constituir el Partido Socialista. Y luego... Pero el Partido Socialista viejo pasó al viejo Partido Socialista de los Rucudrey. No, ese era el Partido Socialista Popular. Exacto, el PSP. PSP que finalmente se incorporó en su dirigente al PLD. Correcto. Este Partido Socialista. Ok. PS. Y la otra fracción, o el otro grupo, constituyó el Movimiento Socialista de los Trabajadores, donde se destacó mucho Francisco Antonio Santos, que justamente en esta pandemia murió hace apenas unos 7, 8 meses. Una figura del sindicalismo dominicano. Brillante, un alto dirigente, el primer secretario general de la Central General de Trabajadores Dominicanos. Pero el Corecato tuvo la suerte lamentable que ha tenido la izquierda dominicana, un gran fraccionamiento, una gran división, grupos muy ideologizados, muchas veces más connotados por personalismo. Los dirigentes querían imponer su punto de vista. Eso nos hace pensar que muchas veces no se pensó en la causa popular, sino más bien en los intereses particulares. Y realmente la suerte... en esa división en dos corecatos, ¿ahí termina el corecato? O, bueno, fue evolucionando hacia partidos políticos, en algún caso fue, como usted dice, absorbido por otro partido ya existente, en otra se transformó en un partido. Sí, ambos grupos se incorporaron a un proyecto unitario muy positivo, que fue el Bloque Socialista. Ahí se encontraron de nuevo. Ahí se encontraron de nuevo ambos grupos, pero se juntaron también con el Núcleo Comunista de los Trabajadores, que dirigía Fafa Taveras. Exacto. Sí. Ahí se constituye entonces ese bloque que participa justamente por primera vez la izquierda en elecciones nacionales. Correcto. A partir del 78, la izquierda pierde mucha fuerza y mucha presencia. Incluso la gran fortaleza, dicen algunos estudiosos, de la izquierda en América Latina, más que como partido, fue como lo que llaman una cultura de izquierda. Cierto. Era fácil encontrar cualquier persona en cualquier lugar haciendo un razonamiento de matriz izquierdista, ¿no? Aunque no militara en un partido, y eso hablaba de la influencia cultural, por lo menos, de la izquierda. Pero a partir del 78, con la llegada del PRD al poder, se siente que inicia un proceso de debilitamiento de la izquierda, y mucha gente cree que eso ha afectado incluso a una democracia en la que la izquierda no cree, porque ha faltado esa presión, esa vigilancia que siempre tenía la izquierda sobre el proceso democrático dominicano. ¿Qué le parece a usted? Sí, ciertamente la izquierda jugó un papel importante en términos de la difusión de ideas progresistas en la sociedad dominicana, pero esas ideas estaban muy marcadas por una postura un tanto agresiva, unas estrategias fundamentadas en la violencia revolucionaria. Y entonces cuando accesa al poder el PRD, que es un proyecto, el PRDista, donde se hacen grandes esfuerzos de institucionalización, superando el régimen no institucionalista del doctor Balaguer, entonces la izquierda queda medio
atrapada, Exacto. o sea, sin muchos Le quitan una bandera. recursos, exactamente, sin banderas o sus banderas originales, Correcto. que era la lucha violenta, la violencia revolucionaria. Entonces comienza, diría yo, un proceso de debilitamiento, un proceso de... Se profundizan las divisiones, porque entonces hay quienes se aferran a las posturas de violencia revolucionaria, otros entienden que hay que irse abriendo, que la izquierda debe constituirse en instrumentos de luchas de masa populares, y ahí comienza ese debate interminable que hasta cierto punto casi llega al día de hoy. Todavía lamentablemente oigo yo que hay algunas expresiones del MPD, 2 o 3 expresiones en estos momentos, divididos, cosas insólitas, porque estos momentos ameritan, frente al debilitamiento de ese pensamiento de izquierda, necesitan una unión, necesitan un acercamiento, una concentración. ¿Cuándo comienza el Celedonio profesor universitario? En el 82 yo me gradúo de sociólogo, y en el 85 soy ya designado profesor. O sea, me gradué de sociólogo, ingreso a la universidad como ayudante de profesor. Correcto. Pero en el 85 luego de participar en un concurso de oposición, se me designa profesor provisional de la Universidad. O sea, tiene 36 años enseñando. Sí, así es. ¿Una vida? Una vida, ciertamente. Ya. ¿Le satisface esa vocación? Bueno, cuando uno sale a algún lugar, a alguna oficina, a algún espacio público, y se encuentra con un estudiante que le reconoce y le dice: profesor, usted me dio clase, uno a veces no se recuerda, porque han sido tantos que uno no recuerda. Pues eso le produce a uno una gran satisfacción. Ayer mismo, en un mensaje de una joven estudiante de hace tiempo, me dije ella: profesor, lo recuerdo por su alta calidad humana. Son cosas que satisfacen a uno sobremanera. Y claro, cuando uno hace su esfuerzo de manera responsable, pues uno se siente muy satisfecho. Naturalmente que hacer siempre los esfuerzos responsables tiene su costo. Yo fui director del Departamento de Sociología de la UAS. Exacto. Y dos veces, ¿no? En dos ocasiones. Sí. Y esas instancias de dirección intermedia soportan grandemente los grandes problemas de una institución como la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, cuando uno asume con responsabilidad, eso tiene su costo. Correcto. Y yo, evidentemente, he corrido esos costos, y en efecto, en términos de salud, he tenido serios problemas de gastritis, problemas en general. Propio casi de esa profesión, ¿no? Exacto. La brega diaria. De la brega como director y la brega como profesional, como profesor. Vamos a ir a una pausa comercial para seguir esta entrevista con el profesor Celedonio Jiménez Santos. Seguimos esta entrevista con el doctor Celedonio Jiménez, profesor universitario, escritor, articulista y un conocedor de la sociedad dominicana. Profesor, yo le quiero preguntar, la sociología, hace casi un año, en marzo tenemos un año, que los dominicanos estamos bajo la sombrilla de una pandemia, por cierto, muy agresiva, aunque hay discusión sobre su nivel de agresividad, pero en general nos tiene a todos bajo un toque de queda largo, enorme, restricciones personales, una cuestión tan esencial al ser humano como es la condición de ser gregarios, pues se nos ha limitado, se nos ha restringido. Y bueno, hemos visto de todo, como se dice en la Villa del Señor, en este casi año que vamos a cumplir en marzo.
con un deterioro muy creciente de la economía. Me pregunto, ¿tiene algo la sociología que decir a una sociedad? O no decirle a la sociedad solamente, sino qué decir de la sociedad que está bajo una sombrilla de pandemia en un hecho sin precedente para la civilización moderna. Tiene que ver de manera directa y tiene mucho que decir sobre lo que acontece alrededor del virus, sobre todo a partir de las medidas, las consecuencias, los efectos de las medidas que ha supuesto este virus, que se han planteado para enfrentarlo. Específicamente esto del aislamiento físico, que no tanto el aislamiento social. Si vamos a ver las cosas con detenimiento, yo diría más el aislamiento físico, la disminución de la interacción social, de la interacción personal, de la interacción entre las personas, entre familiares, entre amigos, entre compañeros de trabajo. Todo eso está íntimamente ligado a la problemática de la sociología. Lo que ha acontecido en el país ha tenido sus consecuencias y todavía yo pienso que no la estamos viendo en su magnitud en términos de violencia, en términos del crecimiento de conductas inapropiadas, en términos de la delincuencia. Yo creo que el impacto socioeconómico de la pandemia todavía no lo estamos viviendo en su gran magnitud y por eso digo, estamos sujetos a ver nuevas pandemias. La pandemia de la violencia, la pandemia de la delincuencia, la pandemia del hambre, de la pobreza, pero también estas medidas han tenido efecto en términos de la soledad, en términos de el estrés, en términos de los sentimientos emocionales, los sentimientos humanos, las emociones humanas. Y yo creo que también eso nos habla, bueno, ya hay manifestaciones, nos habla de una nueva pandemia, de la posibilidad de una nueva pandemia, que es el problema de la salud mental de las personas. Y ese es un fenómeno que tiene, que aun cuando su objeto parece ser fundamentalmente de la psicología y de la psiquiatría, pero las enfermedades mentales también son hechos sociales y como tal la sociología está llamada a enfrentarlo, a enfocarlo. Yo creo que en estos momentos, sobre todo dos áreas muy vulnerables de la sociedad, como son las personas de la llamada tercera edad o adultos mayores, las personas envejecientes, como la otra franja vulnerable que es la de los infantes, de los niños, se nos presentan como dos extremos muy afectados, ya de hecho están muy afectados por el problema de las medidas que se han tomado alrededor de la pandemia y por la incertidumbre tremenda que se ha generado alrededor de la pandemia. Ya esto lleva un año, en marzo cumplirá un año y ha supuesto un aislamiento muy grande para las personas de edad que no pueden ver a sus hijos de manera cotidiana, de manera directa, física. Esto ha sido tremendo. La gran incertidumbre de qué va a pasar con ellos, las noticias permanentes de que murió fulano, murió perencejo, eso afecta tremendamente a las personas de edad, pero también afecta a los niños. O sea, los niños se ven muy afectados por el hecho, por ejemplo, de cambiar su rutina, no poder ir a la escuela, a ver sus profesoras. La escuela son su segundo hogar, las maestras son sus tías, son sus madres, los amiguitos son sus hermanos, sí, el sus principal compañeros. Lugar de socialización además. Exactamente. Entonces todo eso nos habla y nos pone frente a la posibilidad de que nosotros tengamos que enfrentar una segunda o tercera seria pandemia. O sea que casi podría decirse que lo peor está por venir.
Podría ser. En términos de los efectos, digamos, sobre el individuo. Exacto. En este caso, sobre el dominicano. Ya lo creo, ya lo creo. Profesor, nuestra sociedad no es homogénea, es una sociedad muy asimétrica y muchos de ustedes, los estudiosos, dicen que hay varias sociedades en la sociedad dominicana o varios países en el país dominicano. Por consiguiente, me imagino que la manifestación de la pandemia tampoco es homogénea. ¿Cómo usted lo ve en términos de esa realidad? Bueno, parte es de una premisa totalmente correcta. Es decir, la entidad que es el dominicano no es una entidad uniforme. Nosotros tenemos en la sociedad una multitud de pequeños sectores o de grandes sectores, diferentes. Ya. Y en ese sentido es muy válido plantearse que ha habido posturas distintas en función de esa distinción que establecemos al interior, en el seno de la sociedad. Por ejemplo, yo creo que en la sociedad, en primer lugar, frente a este virus, hubo o ha habido una actitud de escepticismo, de incredulidad. Muchos pensaron que esto era algo alarmando o que obedecía a otros propósitos. Una negación al principio. Sí, inclusive todavía hay gente que piensa que el SIDA es un cuento. Sí. Así mismo pasa con respecto al virus. También esta diferencia en términos de las personalidades, de los grupos, llevó a algunos individuos, algunas personas, a asumir esto de una gran temeridad. Y es que hay personas que para ellos, como se dice hoy, nada es nada. Exacto. Nada es nada. Así. Es decir, eso de virus, qué sé yo no he visto. Muchos dicen, yo no he visto, en mi casa no ha pasado nada y en mis vecinos no he visto nada. Una gran temeridad. Muchas personas que piensan que nada es nada. También ha habido, evidentemente, dependiendo de los sectores de que se trate, una gran indisciplina. Yeah. Yo pienso que se han manifestado actitudes que antes los sociólogos y los sociólogos marxistas hablábamos de el lumpenismo. Yeah. En este país se ha manifestado el lumpenismo. Ahora, ¿usted piensa? Claro que sí, porque ¿de qué otra forma podemos definir y juzgar personas que programan fiestas sin mascarilla, bebiendo, conversando de manera directa, de manera clandestina, en hora inadecuada, o que hay quienes dicen que es una respuesta emocional a la al síndrome de encarcelamiento? Podría ser un elemento de explicación, pero estamos situando la problemática objetivamente. Y yo digo que puede estar determinado, como tú señalas, como una reacción. Yo creo que sí, que hay reacciones frente a la situación. No todo el mundo va a reaccionar de manera armónica, de manera respetuosa. Pero yo digo que cuando unas personas se van a un punto determinado de la zona suburbana y la policía lo ubica y hay un corredero entre los matorrales y finalmente echan mano a 3 mujeres que la gente llama de la vida alegre, pues ahí evidentemente estamos. Cuando se insiste en que hay que protegerse, porque protegiéndose uno está protegiendo a los otros, y hay quienes uno lo ve en determinados espacios que hacen caso omiso a eso, pues eso no puede ser calificado de otra manera. Pero evidentemente que tampoco podemos cargar el dado a lo negativo, porque yo creo que también hay que reconocer que la gran mayoría de la población ha tenido una postura adecuada, de respeto, altruista, solidaria. Yo pienso que la mayoría de las personas han actuado así. Lo que ocurre es que lo que más pesa, lo que más bulla hace es la postura contraria. Pero hay que reconocer que la gran mayoría de la población ha tenido
una postura encomiable. Hay quienes dicen sobre la base de esa premisa que el gobierno no ha abordado de manera correcta, digamos, los correctivos o la búsqueda de, yo no diría de salud, sino la búsqueda de cierta normalidad, de manera equivocada, porque lo ha hecho una normativa para una sociedad que es diferente. Entonces, por ejemplo, se dice, en los sectores populares donde reina el hacinamiento, las medidas debieron de haber sido otras. Y incluso hay quienes piensan que donde ha habido más éxito en el combate en República Dominicana a la pandemia, en aquellos lugares donde los comunitarios se han incorporado, porque ellos saben dónde vive cada cual, saben dónde hay un anciano y dónde hay un niño, y saben dónde están los más vulnerables y los menos vulnerables dentro de un esquema de vulnerabilidad total como en los sectores populares, y saben además dónde hay uno, hay otro, hay otra que está afectado del virus, y que el gobierno no se ha anclado en esos sectores para dar una respuesta diferente a los sectores más homogéneos, a los que viven, por ejemplo, en el polígono central, donde además el esfuerzo es menor porque es gente de otro nivel educativo y por la misma manera en cómo viven, ya casi viven en aislamiento. Hay una crítica inclusive más dura. En la actualidad hay alrededor de 217,000 contagiados ya confirmados, sí, pero se está señalando... Pero de ese grupo hay varios ya sanos, sí, miles. Sí. Los contagiados ahora están cerca de los 60. Sí, están cerca de 60,000, sí, sí, los que están en la sociedad contagiados. Exacto, es decir, entre los que ya se han superado la situación y los que están enfermos, en los 217,000. Entonces, con respecto a esa proporción que todavía sigue contagiada o que está contagiada, y aún a los que superaron, no ha habido el seguimiento debido. Así es. No hay la capacidad, sí, ni la actitud de dar seguimiento a qué es lo que se está haciendo, qué es lo que están haciendo cada uno de ellos. Y originalmente se nos dijo, sí, que cada contagiado potencialmente puede contagiar a 5. Así es. Y el mismo caso de que alguien haya superado, no tenemos la constancia plena de que el que estuvo contagiado y superó la enfermedad o el contagio no pueda transmitírselo a otro. Sin embargo, no hay el seguimiento debido a cada uno de ellos. Hay que reconocer que esto en realidad no fue previsto. Esto es una situación de hecho que se ha presentado de manera intempestiva, improvisada, y en ese sentido puede reconocerse que todo lo que uno desearía no ha sido posible, no es posible. Pero hay cosas que sí han debido ser posibles, como lo que tú señalabas en el sentido de que en determinadas poblaciones se debieron crear estructuras, comunidades para dar seguimiento, sí, que sea la propia comunidad la que dé seguimiento a la realidad en cada espacio. Y hay un ejemplo muy interesante que se ha olvidado a todo el mundo, y fue el caso de San Francisco. Originalmente los muertos los ponía San Francisco. Cierto. Hasta que este llamado, no sé si afectuosamente o con sorna, super asesor que trajo el gobierno del presidente Medina, creo que de Atlanta, Georgia. Alejandro Doctor Báez, sí, un dominicano. Sí. Él movilizó casi todas las agencias del gobierno, sí, para hacer un trabajo comunitario y organizó buena parte de San Francisco y trabajó de manera comunitaria, y mire, San Francisco dejó de poner los muertos. Sin embargo, eso no se replicó. Ya. Ni se aislaron aquellas comunidades. Usted recuerda que durante muchos meses en los informes diarios teníamos provincias que estaban en 0.
Cierto, cierto. Y mucha gente pidió cordones sanitarios alrededor de esas provincias. Ocoa, por para ejemplo. que exactamente, Ocoa, correcto, para que no fuera contaminada. Cierto. Y bueno, se comenzó algo ahí que incluso se fumigaban los vehículos al entrar y demás, pero eso fue debilitándose, y hoy esas provincias pues tienen tantos contagiados proporcionalmente, sí, como la capital, como Santiago, como los grandes centros de contagio que ha habido. O sea que también alguna gente cree, profesor, que de alguna manera hemos expresado la desorganización de base que tiene la sociedad dominicana como entidad. Cierto. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Ese es uno de nuestros problemas endémicos. La falta de continuidad en los planes, en los proyectos, la constancia, los problemas de desorganización que se dan en la sociedad y en sus distintas instancias, estructuras, instituciones. Ese es nuestro drama. Es parte de nuestros serios problemas. No ponemos a veces, no vemos las cosas con la seriedad de vida. Ya, y bueno, cuando llegan situaciones como esta, nos es difícil abordar los problemas, ¿no? Así mismo. Tú me planteabas algo con respecto a la actitud del gobierno. Yo he visto como que el gobierno ha estado trazando una táctica, yo no sé si es consciente o inconscientemente, pero tú has visto como el gobierno por momentos plantea unas medidas fuertes, sí, y luego en otros momentos parece que afloja, o sea, como una táctica, sí, de apretar, sí, y aflojar. Yo entendería eso en la perspectiva de que el problema económico es un serio problema. Sí. Cuando uno ve la situación de pequeños y medianos negocios al borde de la quiebra, sí, sí, pequeños negocios que han sido levantados con grandes esfuerzos y grandes expectativas, y que están al borde de la quiebra, pues uno piensa, concho, hay que también entender eso, aunque no es lo fundamental. Yo en un trabajo de esos artículos del periódico El Día, uno lo titulé La bolsa o la vida. Ya. La bolsa lo relaciono como lo económico. Sí, exacto. En cambio, la vida es lo fundamental. ¿Qué voy a decidir cuando alguien me asalta, un atracador me asalta, en busca de la bolsa o de la cartera? O la vida. ¿Qué yo debo decidir? La vida, evidentemente. Correcto. Entonces, eso mismo está pasando. Sí. La economía o la vida. Yo me he inclinado por la vida, pero reconozco que no es fácil. Sí. Y en ese sentido yo entiendo que esa postura de aflojar un poco por parte del gobierno obedece a esa gran presión que tiene que tener en el orden económico. Vamos a una pausa para regresar al segmento final de esta entrevista con el profesor Celedonio Jiménez. Profesor Jiménez, vivimos en política a pesar de todo, ¿no? Uno siente la tentación de quedarse en lo que nos ocupa, que ciertamente es la pandemia. Por ejemplo, usted tocaba el tema ahí de lo económico, que es un tema ciertamente nodal, y de las medidas tomadas por el gobierno que hasta ahora pareciera, según creen algunos, que han sido medidas económicas fundamentalmente a favor de los sectores grandes de la economía, pero que los medianos y los pequeños se han quedado, como dice la canción, esperando a Linda, ¿no? Pero Linda no ha llegado, y es como el sector poblacional que ha llevado la carga del alto precio de esta pandemia. Pero estamos en política, ahora mismo hay un debate que aparentemente es económico alrededor de la Junta y los partidos mayoritarios y minoritarios, pero en el fondo también es un debate de sobrevivencia de los partidos, porque alguien ha dicho que aquí más que un sistema político hay una industria política. Cierto. ¿Usted favorece que en el sistema político queden pocos partidos, o usted favorece que para todas las elecciones, digamos, tenemos 24, 25, 23 partidos políticos? Parece ser que este escarceo
en términos de la asignación de presupuesto a los distintos partidos, obedece básicamente a un interés económico. Ya. Yo creo que es lo que mueve principalmente, porque estos partidos, yo creo que una de las cosas que tendrá que legislarse y resolverse es que la población siente que está cargando, que se le está sacando a la población una proporción determinada de recursos para satisfacer intereses de a quienes a veces muchos ven como advenedizos, parásitos, que viven del erario público. Ahora, dependientemente de lo que se ha establecido, bueno, la Junta parece ser que ha tomado una medida desde el punto de vista matemático, pero es obvio que también tiene un carácter político. Y yo creo que el problema no debe verse solo en términos matemáticos. El problema debe verse también en términos políticos. Yo creo que este país, o a este país no le conviene el sistema del bipartidismo. Y creo que la forma en que se distribuyen los recursos a partir de unas legislaciones y de unas reglamentaciones, en realidad lo que hacen es promover el bipartidismo en la sociedad dominicana. El hecho de que ahora, en función de la votación, dos partidos sean los que van a recibir la tajada del león, Ya. y que en cambio los que no alcanzaron una proporción hasta 5%, a partir de que algunos ni siquiera alcanzó el 1% realmente, es algo que sí, que plantea una discusión también, porque no podemos no podemos tener permanentemente partidos que por año y no superan el 1%, no podemos dar cabida a eso, pero tampoco podemos dar cabida a que se afiance el bipartidismo. Las otras opciones, los otros puntos de vista también tienen que ser considerados. Y por eso yo creo que aun cuando el escarceo está inmediatamente determinado por lo económico, hay un problema político de trasfondo y que tiene que ver, insisto yo, con el hecho de que o bipartidismo o una pluralidad mayor. Ya. Hay quienes se preguntan qué aportan determinados partidos, incluso ya no a la sociedad, sino al debate político. No, eso es lamentable. Mis discursos en torno a los partidos ha sido un discurso que yo tengo que decir con gran pena y franqueza, que es lamentable el comportamiento de los partidos en la sociedad dominicana. Y bueno, no importa que yo lo diga, lo dice la población en las constantes encuestas que se hacen, la Galo, el periódico el periódico Hoy, que dignamente tú diriges de hace tiempo, siempre aparece, ¿verdad?, la posición de la mayoría de la población en términos de los partidos, lo que son los partidos, siempre ocupan los últimos lugares. Y no es casual, hay algo que da mucha pena. Nosotros conocemos muchos dirigentes políticos que en sus momentos iniciales como políticos tenía una vida de grandes precariedades, y en el quehacer político se han convertido en multimillonarios. No es posible. O sea, que es un área de promoción económica. De promoción meteórica económica. Profesor, hay quienes dicen que algunos sectores de la sociedad civil, y citan a Finjus, a Participación Ciudadana, a Oxfam, sí, a Profamilia, a Visión Mundial, etcétera, hacen en sus áreas aportes más positivos a la discusión en la sociedad y a la clarificación de los problemas que muchos partidos políticos. Lo creo. Los partidos políticos están consumidos en un debate interno que no son
áreas de interés fundamental para la población. En cambio, estas instituciones, que obviamente no son exactamente todas la misma cosa, pero en sentido general hacen un aporte mayor a la sociedad. En sus áreas, en sus respectivas áreas. Claro que sí. Y no sería esto, lo económico, una manera de ir, digamos, depurando el escenario, yo no diría político, sino partidario, porque como usted muy bien ha observado, si uno hace una taxonomía partido por partido para ver en un tiempo X, en los últimos 5 o 10 años, cuáles han sido sus aportes al debate político, en algunos casos uno encontrará muy pocos. Es cierto, pero yo no querría que ese decantamiento se haga en función de esa distribución presupuestal, sino en base a otros criterios sociales, políticos. Correcto. Y no de tipo económico. Ya, porque muchos, en cada elección pierden su personería, pero vuelven y se las agencian para volver a ser reconocidos y, como usted dice, volver a estar cerca de la bolsa. Y entonces, bueno, sobreviven 4 años más. Al final diseñan una estrategia de apoyo a un partido para no perder la personería. Y bueno, es complejo, ¿no? Eso es muy lamentable, muy deshonesto. Y son los mismos personajes, además. Porque hay quienes conocen que sus perspectivas son totalmente inviables, porque no tienen ideología, porque no tienen una real militancia que lo siga, pero se presentan ante los partidos grandes como que tienen una militancia amplia, se le presentan y ellos dicen, bueno, vamos a mantenernos en ese estado de cosas, con ese comportamiento, porque esto nos va a garantizar determinados beneficios en un nuevo gobierno, posiciones, economía. Eso es totalmente deshonesto. Y construye un discurso de víctima. Claro que sí. Que no les permite a ellos mismos analizar las causas y las razones de su pequeñez, sino responsabilizar a otros de su pequeñez. Claro, claro. Pero yo insistiría, busquemos, porque eso es totalmente cierto, pero busquemos otros procedimientos que no sea el de lo económico. ¿Hay espacio para la izquierda en este momento? ¿O hay partidos de izquierda que están participando en la política dominicana? Yo creo que este no es el momento de la izquierda y que en ese sentido la izquierda debe arrimar su esfuerzo, lo que hay de izquierda, lo que queda de izquierda, arrimar su esfuerzo en las mejores líneas, en las mejores perspectivas, apoyar a las organizaciones más próximas a sus ideales, a sus posiciones. Y yo pienso que ese sería un tremendo aporte en términos de que los partidos mayoritarios deben abrirse a esas posiciones y pensamientos de izquierda, personas de izquierda, porque con eso se convierte en un elemento de autocontrol. Es decir, en la medida que un partido, por ejemplo, como el PRM, tiene en su estructura o en su seno grupos, bolsones de gente con tendencias, gente con pensamiento de izquierda, eso se convierte en un resguardo en términos de que permite que las cosas se discutan, que las posiciones que se asuman sean las más objetivas y correctas. Es decir, no una uniformidad que habitualmente conduce a malos derroteros. Profesor Celedonio Jiménez, muchas gracias. He disfrutado de un buen momento y gracias por sus conocimientos para nosotros y para la audiencia de este espacio. Espero que sea la primera de muchas visitas que podamos compartir sus ideas sobre el discurrir diario cotidiano de la sociedad dominicana. A ustedes, gracias por igual, nos vemos en el próximo programa.